para aún poder de pecado, Señor, pero no caer presa de él. Reconocemos, Señor, que nuestro Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, una iglesia que se ha preparado, Señor. No viene por una iglesia de segunda clase, manchada, contaminada, inmunda. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. La gloria sea para ti, Señor, en este día, Señor. Ministranos a cada uno de nosotros, Señor. Aún, Señor, sánanos, libéranos, provéenos. Si uno de tus siervos ha venido enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, que se vaya sano completamente, Señor, libre, confiado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, dele a su hermano un abrazo, pero usted sabe que ya no es de saludos, sino es de, como que si fuera el padre que lo estuviera abrazando. ¿Sí? Un abrazo tierno, un abrazo con ternura. Con ternura, con ternura. ¿Tan gozoso? ¿No se les ha ido el gozo? Comparto una carga del corazón de Dios. Y quiero comenzar hablando un poco del pueblo de Israel respecto a esta carga. En los diseños de Israel como pueblo de Dios, no estaba pensado que en Israel hubiera una escuela militar para producir oficiales que entrenen, mantengan y dirijan un ejército. No estaba contemplado eso. La cosa es que cuando Israel se encontraba bajo amenaza, no se levantaba un ejército, sino que era el pueblo mismo que se levantaba y peleaba y vencía. El diseño de Dios para Israel es que Israel fuese el pueblo más pacífico de la tierra. Pero, cuando Israel estaba bajo amenaza, ese pueblo más pacífico de la tierra se convertía en el ejército más poderoso de la tierra. Ese era el diseño de Dios. No escuela militar, sino que, y lo vemos en algunos ejemplos, en la palabra del Señor, que los asadones se convertían en armas. ¿Sí? O, ¿verdad? Como en Nehemías, ¿verdad? Estaban con el cemento, con todo, ¿verdad? Pero con la otra tenían la espada. La cuestión es esta. Que Dios ha levantado a su iglesia, y qué privilegio es ser iglesia del Señor, ¿verdad? Ser hijo de Dios es el privilegio más grande que un ser humano tiene. Qué privilegio más grande ser hijo de Dios, porque antes de que usted pueda ser pastor, apóstol, profeta o lo que sea, antes usted es un hijo de Dios. Esas son funciones ministeriales, pero antes de eso somos hijos de Dios. Y si de algo nos debemos enorgullecer es de eso, no de nuestra función. Porque nuestra función ministerial es solo para servir. ¿Amén? Solo para servir. Así es que es un privilegio ser hijo de Dios. Hermanos, bienvenidos aquí. Pasen por aquí en medio, no tengan pena. Ser hijo de Dios es el privilegio más grande
que usted y yo tenemos, hermanos. Pero el asunto es que también los hijos de Dios estamos bajo amenazas, bajo ataques, problemas, necesidades, luchas. Y el asunto es que somos hijos de Dios en la iglesia. Somos hijos de Dios cuando estamos experimentando alguna experiencia espiritual. Somos hijos de Dios cuando somos bendecidos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos bajo lucha, bajo ataque, bajo pruebas o bajo zarandeo? Porque lo interesante es que cuando estamos en esas situaciones parece ser que somos más víctimas y solo estamos aguantando. Solo estamos aguantando y aguantando, esperando la misericordia de Dios, y Dios es misericordioso, claro que sí. Pero no hay una actitud, no hay una mentalidad de poder no solo aguantar, como el apóstol Pablo lo dice respecto a la armadura de Dios, cuando habla de la daga del Espíritu, de la espada del Espíritu, que no solamente es para defenderse. ¿Qué se hace con la espada? El escudo es para defendernos, pero la espada es para atacar. Y esto es precisamente lo que está pasando en la vida de la iglesia de hoy aquí en El Salvador. Parece que nos hemos convertido en una iglesia víctima, solamente de aguantar y aguantar y aguantar, mientras el diablo gana terrenos, espacios, incluso se mete a las iglesias para convertirlas en sinagogas de Satanás. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Y esto se da aún en escenarios matrimoniales, familiares, de trabajo. Esposos y esposas están bajo tal vez el ataque más despiadado del adulterio el día de hoy. Pero las esposas no pelean por sus esposos. Los esposos no pelean por sus esposas. Los padres no pelean por sus hijos. Los hijos no pelean por sus padres. ¿Y Mónica vamos a hacerse del divorcio? Nos va a tocar ir un fin de semana donde uno, otro fin de semana donde el otro. Ya. Ataques sobre pastores. Las iglesias no hacen nada. Están por quitarnos el trabajo. Que sí haga la voluntad de Dios. Pero no pasa nada. Entonces parece ser que hay un problema en cuanto a la identidad de los hijos de Dios. Hay un problema de identidad. Y yo quiero que en estos minutos hablemos sobre la urgencia de recobrar nuestra identidad y nuestro carácter como ejército de Dios. La urgencia de recobrar nuestra identidad y nuestro carácter como ejército de Dios. Y vamos a ir, por favor, a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 12. Es interesante ver cómo Dios levanta a sus siervos, los ubica en un escenario de la comunidad, en un escenario ministerial. Y, por ejemplo, quiero ver qué día estuve. Estuve hablando con el apóstol Julio García de Aguachapán. Y él me estaba haciendo ver que Aguachapán, en la cabecera,
está catalogada como el cementerio de los pastores. ¿Ha oído usted eso? Que tal cantón, que en tal municipio como que es el cementerio de los pastores. Pastores que llegan, no aguantan. Pero yo creo más bien que es precisamente por esa realidad que es nuestra, que ya es nuestra, porque cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que somos soldados, no es que seremos, es que sí, somos hijos de Dios, pero también somos soldados, somos labradores, somos atletas. Es una identidad múltiple, como la que tiene Dios. Me encanta cuando en el Antiguo Testamento, en hebreo, en nuestras Biblias se traduce rostro, el rostro de Dios, que deben buscar el rostro, etcétera. Porque en el hebreo es una palabra plural. En nuestras Biblias se traduce rostro, singular, pero en el hebreo es rostros. Y la verdad no es que Dios tenga diferentes otros dioses, no. Es que tiene diferentes caras, diferentes identidades. Porque si usted va a buscar a Dios como sanador, va a encontrarse con el Dios hacedor de milagros y sanidades, ¿no? Si usted lo busca como el Dios que provee, se va a encontrar con el Dios proveedor, con el rostro de Dios proveedor. El rostro de defensor, de Padre, de Señor, el rostro de justo, de santo. ¿Entienden? Es una identidad múltiple. Pues esa también es la identidad de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier realidad. Pero también no es que se nos salga el indio, el atlacate. Ojalá que así fuera. Solo para pelear con los hermanos si se nos sale el indio. Y para dividir iglesias. Bueno, ese no es el indio. Ese es el puro y vivo diablo. Porque en toda división es el diablo, hermano. No me vayan con el cuento que ahí está el espíritu. Ay, Dios, hermano. Y si lo dice, cuidadito. Es interesante, hermanos, porque no vamos a leer todo el capítulo, porque es todo el capítulo, pero vamos a extraer algunas verdades de aquí. Mire lo que dice, por favor. Estamos en 1 Crónicas 12, ¿verdad? Vamos a leer el 21 y el 22. Dice, estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Pero aquí está el 22 es la clave. Porque entonces todos los días venía ayuda a David. ¿Hasta qué, hermanos? ¿Se dieron cuenta? No está diciendo que se unían a David para que sean el ejército de David. No. Se unían a David para constituir un ejército, pero un ejército de la calidad, de la altura, de la realidad de un ejército ¿de quién? De Dios. De Dios. Es precisamente eso, hermanos. Que el Señor nos ayude a recobrar esta realidad de lo que verdaderamente somos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, que en la Biblia no existe el don de expulsar demonios. Lo hemos convertido en un ministerio.
pero no habla del don de expulsar demonios. Es porque todo hijo de Dios está en la facultad de hacerlo. Si recobramos nuestra identidad, si sabemos quién es el que está con nosotros, hermano. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Lo he visto en dos situaciones. Que ante una situación tienen que ir a despertar a alguien que supuestamente puede hacerlo, y cuando va a hacerlo sale corriendo porque no puede. Y la otra situación es que la hermana de la casa, el hermano de la casa, ante una situación así amenazante, nunca ha visto eso, nunca lo ha hecho y todo lo demás, y le dicen el nombre de Jesús, sal fuera, y ¡puc! Sale. Si tan solamente, hermanos, nosotros como siervos de Dios, y nosotros enseñamos a toda la iglesia, si enseñáramos a toda la iglesia que sí, en verdad somos hijos de Dios, pero también somos el ejército de Dios, y un soldado está ¿para qué, hermano? Para pelear y para ganar la batalla. Hasta hacerse un ejército de Dios. Esto para David esto era muy familiar. Era muy familiar. Porque cuando estaba frente a Goliat, ese cipote, pastor de ovejas, compositor y músico, se lo dijo a Goliat, que cuando llegase un oso o un león, no importa qué sea, qué hacía él, no salía corriendo a llamar a su papá o llamar a sus hermanos para que salieran con lanzas, con espadas para hacer huir el oso o el león. Fuese oso, fuese león, ¿qué hacía, hermano? Oiga, les arrancaba las fauces, dice, las quijadas. Si no era el levantador de pesas el muchachito. Era el pastor de las ovejas de su papá, pero ante la amenaza, cuidadito con Davidcito. Cuidadito con Davidcito. Y como dicen por allá, ¿y nosotros? Ay, hermanos, aquí. Que Dios tenga piedad de mí. Queremos escudarnos en un ministerio o en el título de doctor, o de apóstol, o de profeta, o de superpastor, ¿verdad? Eso no hace huir al diablo. La palabra del Señor dice que nosotros debemos someternos a Dios. ¿Qué más dice? Resistir al diablo. ¿Y quién es el que va a huir? ¿Él o nosotros? Bueno, la verdad es que nosotros le damos vuelta a la Biblia, ¿verdad? Porque cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos huir ante las tentaciones, ahí no huimos, ahí queremos probar nuestra espiritualidad. Por eso se cae. Y ante aquel que debemos resistir, nos vamos huyendo con mucho miedo del diablo. Qué importante, hermanos, es empezar a trabajar en la mentalidad, pero principalmente en nosotros, hermanos, para hacer de nuestras iglesias, hoy oyendo hablar a mis hermanos, estos son los hermanos Frank, porque uno se llama Francisco y el otro es de apellido Franco. Me compartían que están en el aniversario, por eso ha venido nuestro hermano Cliff, ¿verdad? Y ayer no se veía solo los servidores verlos ahí todo lo demás, era toda la iglesia movilizada. Me encanta eso. Me encanta eso. ¿Sabe por qué me encanta? Porque cuando habla de los 5 ministerios, hermano, los 5 ministerios están para
equipar, dicen nuestras Biblias, en otras Biblias dice perfeccionar, pero en el griego es para completar, complementar, para activar a los santos, a todos, para la obra del ministerio. O sea, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también nos ponemos la gorra de verde. ¿Qué verde es el del ejército? Verde olivo o verde musgo. Es más, son dos gorras que tenemos, ni necesitamos cambiarlas. ¿Cuál es el objetivo de pelear? Bueno, y el apóstol Pablo la guerra la describe como buena batalla. Fíjese la actitud, la mentalidad, la perspectiva del apóstol Pablo. Porque para nosotros estar bajo prueba, bajo lucha y todo lo demás, ¿qué tal, hermano? Ay, aquí, hermano, en la lucha, se nos sale el corito, ¿va? En la lucha, así en las pruebas, se nos sale el corito ese. ¿Qué aguantando, hermano? En la perspectiva del apóstol Pablo, era, no importa el dolor, el sufrimiento, no importa las consecuencias, no importa los precios que se pagan. Para Pablo era buena batalla. Porque el Señor no habló que el hacerse cristiano, qué chido, ¿va? No. Por eso tenemos toda una palabra aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde lo que más se ve en la Biblia es guerra, ataque, prueba, tribulación. Pero es ahí donde se ve la mano de Dios. Pero se ve la mano de Dios en hombres y en mujeres, como Débora. Hace algunos meses hablamos sobre Débora, ¿se recordarán? Profetiza, ama de casa, sujeta a su marido, o como Jael, ¿verdad? Esposa de su marido, y le clavó una estaca a Sísara, donde le traspasó el cerebro y todavía quedó clavada la estaca en la tierra. ¿Puede tener una mujer tanta fuerza, hermanos? No. Es que cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, se ubica en campos de batalla, en escenarios de batalla, en ese momento hay alguien que pelea por ella. Hay alguien que pelea por nosotros, hermanos. Porque tenemos a un varón de guerra que nunca él ha perdido ni siquiera una batalla, hermanos. Y si él dijo que él estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo, no lo dijo solamente para, ay, mi hijo lindo, qué chulo eres, tú eres la niña de mis ojos. No. Es porque en escenarios de guerra, de tentación, de lucha, hermanos, Él va a pelear con nosotros, va a pelear con nosotros. Él es nuestro escudo. Pero hay un objetivo aquí bien importante. 3 veces en este capítulo lo dice, versículo 23. Y ese es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David, a Hebrón, ¿para qué? Dice, para traspasarle el reino de Saúl. Lo dice también en el 31. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista. ¿Para qué? Para venir a poner a David por rey. Y luego lo dice en el 38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner ¿a quién? A David por rey sobre todo Israel. ¿En qué se resume toda la batalla espiritual? Es más, Apocalipsis
todo el escenario escatológico, profético, apocalíptico, ¿en qué se resume, hermanos? Es que Jesús tome el reinado que siempre le ha pertenecido. ¿En qué se resume la lucha personal, hermanos? Es en lo mismo, porque qué bonito es tener la garantía de que si morimos al cielo que si morimos nos vamos al cielo, porque Jesús es nuestro Salvador, lo hemos aceptado como Salvador personal de nuestras vidas. Pero la lucha en realidad de la vida del creyente es hacer Señor a Jesús en nuestra vida. Porque es la única manera, hermanos, en que vamos a ser vencedores. ¿Cuál es la lucha de un ministerio, de una iglesia local o de un ministerio misionero o de lo que sea, hermanos? Es eso. Es hacer a Jesús la cabeza. O yo no sé si usted se dio cuenta, hermano. Pero los pastores no somos la cabeza de la iglesia. Los líderes denominacionales no son la cabeza de la iglesia. Solo hay una cabeza porque solo hay un cuerpo. Es Jesucristo. Entonces, qué importante, hermanos, es enfocar toda nuestra vida en que Jesús sea Rey. Ahora, esto en la palabra tiene mucho sentido aquí en Crónicas 12. Porque cuando habla de cuando habla de traspasarle el reino a Saúl, de Saúl a David, hermano, está hablando y hay una connotación directa al reino mesiánico. Jesús es el Rey de Israel. Pero hay varias cosas, además de esto. Hay varias palabras claves aquí. Mire, primero, versículo 25 dice, hombres valientes y esforzados para la guerra. Yo quiero decirles algo, hermanos. Nadie nace valiente. Los valientes se hacen. Los valientes Dios los forma. Nadie nace valiente. Nadie nace siendo la mamá de Tarzán, hermano. La valentía es formada cuando hay cobardía, donde hay miedo, donde hay temor, donde hay debilidad, donde uno tiembla. Entonces hay todo un proceso, diga proceso. Mire, todo lo que ha pasado en nuestras vidas, hermanos, desde que nacimos y luego desde que nacimos de nuevo, todo está en función de una formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Todo. Aún nuestras derrotas, cuando salimos corriendo. Yo he salido corriendo, hermanos. Corriendo. Yo recuerdo que en el tiempo de la guerra yo ministraba en Usulután, hermanos, predicándole a los estudiantes de todos los institutos nacionales, escuelas, colegios de la ciudad de Usulután, hermano. Y un día, óigame, los mismos muchachos del Instituto Nacional empezaron a aparecer descabezados viniendo de Usulután hacia Lempa, o sea, hacia San Marcos Lempa, hermano. ¿Creen ustedes que no me dio miedo eso? Claro que sí me dio miedo. Porque empezaron a aparecer muchachos que yo les había predicado. Y le tuve que llamar a mi líder, a mi director de ministerio, donde le dije a Adonai, no aguanto, papá. Siento que me van a venir a matar. Así le dije. Venite, me dijo.
No, no, tranquilo, venid. Y en la oficina del ministerio tenemos un oratorio, porque todavía está ahí, ¿verdad? Y me fui a meter 3 días en ese oratorio, solo a orar. Ya, pues regresé a seguir el ministerio. La valentía se forma, se adquiere. Y luego dice, esforzaos. Es que no es automático, hermano. Ay, que el Señor me venga a levantar, que el Señor me venga a empujar. No, si ya estamos adentro, hermano. Hay algún sector de la iglesia evangélica que ataca a otros que andan con la cuestión de la guerra espiritual, ¿verdad? ¿Qué es esto de la guerra espiritual que nos a ver de dónde se lo han inventado? En mi Biblia dice, desde que el momento que recibimos a Cristo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y qué sucede? Que esos dos reinos están en pelea. Es una lucha automática, consciente o no, nos guste o no, ya estamos en lucha. Ya estamos en el escenario de una guerra espiritual, hermano. El diablo anda como león rugiente, especialmente cuando huele a carne. Porque esa es la especialidad de los leones, ¿verdad? Cuando un cristiano huele a carnalidad, entonces el diablo dice, este me lo echa. Y se lo echa, pues. ¿Saben por qué los leones no se comieron a Daniel, va? A Daniel. Porque no olía carne, hermano. A puro Espíritu Santo. Mire qué cosas. Mire la mentalidad. Dice, a ver, déjeme ver. Dice en el versículo 33. Dice de Zabulón 50,000 que salían a campaña, dice, prontos, listos, dispuestos. Es que esta gente, hermanos, no esperaba el primer sopapo. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo me recuerdo en mis tiempos de cipote en la escuela, que cuando alguien se miraba o a saber qué pasaba dentro de la escuela, ya le decía, nos vemos en el parque, ¿viste? Vale, ya estamos en el parque y toda la grulla que quiere ver sangre, ¿va? Porque todos los muchachos quieren ver sangre. Pero entonces está uno ahí, ¿verdad? Ay, nadie tira nada, ¿va? Y viene un bayunco y dice, a ver, ¿quién tira la primera escupida, va? Los dos están ahí. Nadie se tira nada. Y la cosa es que todo el mundo espera que alguien tire la primera, porque ahí cuando ya se arma el asunto. Estos no estaban esperando la primer pedrada, la primer manada. Dice en ese mismo versículo, sin doblez de corazón. Que esta es una característica bien puesta en los evangélicos. Siempre hay un corazón evangélico y uno no. Siempre hay una cuestión santa y la otra no. Siempre hay un pie en el mundo y en la iglesia. ¿Y estos qué son, pues? Ojalá fuese, ¿cómo dice? ¿Frío o caliente? No. Qué importante es que dicen el 35, dispuestos a pelear. Listos. En primera fila. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la escuela dominical de la iglesia donde yo me crié, donde yo nací, donde mis papás se casaron, en la iglesia central de la Misión Centroamericana, cuando el maestro ya andaba buscando para iniciar la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién nos quiere dirigir en oración. Yo solo me deslizaba en el pupitre, ¿verdad? Para quedar detrás de la nuca del otro.
En el 36 lo dice otra vez, dispuestos para la guerra. Y luego dice preparados, que ya vamos a hablar de eso. Dice el 38, vinieron con corazón perfecto. Ahí mismo dice que vinieron de un mismo ánimo. Ánimo. Con una actitud. La palabra entusiasmado o entusiasmo viene del latín, enteosmos. Da la idea como endiosados, motivados por Dios. Pero eso es de latín y no aparece en la Biblia. Listos, listos. Yo creo que esa es una de las cuestiones, hermanos, que una vez nosotros nos vemos como Dios nos ve. Mire, como hijos de Dios, hermanos, ese debe de ser el primer olor que la gente debe sentir en nuestras vidas, en cualquier escenario de la vida. Hijos de Dios. Que cuando uno pone su pie en un comercial, en un aula, en un mercado o en un supermercado, lo que sea, la gente pueda experimentar la fragancia de la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Adelante, hermano. Adelante. El fruto del Espíritu Santo. Donde la gente esté afligida, ahí esté un hombre, una mujer con la paz de Dios. Donde la gente está hablando mal uno del otro, nosotros podemos amar a uno y al otro. Donde la gente se le está manipulando, ahí estamos los que estamos con templanza, con el dominio propio, no nos dejamos manipular de ni uno ni de otro. Cuando haya cualquier circunstancia, que salga la benignidad de nuestra vida. ¿Sí? Pero, cuando estemos bajo amenaza, entonces salga lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios, pero también, ¿cuántos soldados de Cristo hay aquí, hermanos? Perdonen que no pude decirles cuántos generales hay aquí o cuántos coroneles, ¿verdad? Porque óigame, en el pueblo de Dios hay generales y hay coroneles, pero dejaron de ser soldados. Dios lo bendiga, siervo. Y cuando le dicen siervo, más se infla, ¿va? Olvidando que cuando la palabra que se traduce aquí como siervo es la palabra dulos, esclavo. Donde el esclavo no tiene ni voluntad, no tiene derechos, no tiene nada. Hay un amo sobre él. No tiene ni suspiros, ni deseos. Claro, Dios nos premia. Dios nos honra. Pero, ¿usted ha visto algún soldado que va a la guerra sin armas, hermano? ¿Ah? Aunque sea con una hondilla, usted con un garrote. Aquí dice, lo leímos, aquella palabra que dice que estaban preparados para la guerra. Capítulo 12, estamos en 12, ¿verdad? Dice el versículo 1 y 2. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Eran valientes que le ayudaron en la guerra, pero ¿cómo estaban, hermanos? Estaban armados de arcos y eran ambidiestros para tirar, aunque sea para tirar piedras, ¿ves? Con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. Estaban armados.
¿Ustedes recuerdan que dice 2 de Corintios, me parece que es 2 de Corintios 10, donde habla que Dios no nos ha dado armas carnales, sino que son espirituales y que son, ¿qué dice? Poderosas en Dios, no poderosas en mí. Mire, es sorprendente, hermano, y podríamos pasar toda la mañana hablando solo de las armas que tenemos, cada uno de todos nosotros, y nuestros miembros, aún aquel que se acaba de convertir, aún el que se acaba de convertir. Es impresionante, hermano. Por ejemplo, aquel escenario de 2 de Crónicas, creo, 22, Josafat, el rey, 20, sí, ¿verdad? 20. Qué interesante que viene, porque vino el Espíritu, porque después de ayunar, de buscar a Dios y de humillarse, tiene que venir lógicamente una palabra de Dios, un profeta de Dios, y les dice, no les dice, saquen su hondilla, saquen su machete, agarren su garrote, no, sino que les dijo, ¿se acuerdan de este canto? Glorificad a Jehová, porque su misericordia. ¿Se recuerdan? Este es un versículo de allí. ¿Y qué empezaron a hacer, hermanos? Glorificad a Jehová. Claro, no era con esta tonada, no era con esta música, ni con esta agullada que estoy pegando yo. Porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová. ¿Y qué sucedió? Sacaron unos días, se mataron entre ellos. La alabanza no solo es por cantar, hermanos. La alabanza está enfocada en Dios, en sus hechos, quién es Él, en lo que Él tiene. La adoración, hermanos, no es cantar cantos de adoración, perdónenme, hermano. Adoremos al Señor solo porque cantamos un canto de adoración. No, no existe adoración sin postración, sin quebrar el alma y el corazón, hermanos, porque ambas palabras que se traducen como adoración en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso quiere decir, es más, en el Nuevo Testamento la palabra proskuneo, que incluye la palabra perro, chucho, can. ¿Cuál es una característica de un perrito, hermano, cuando su amo entra a la casa y se va a sentar? ¿Y dónde queda el chucho? Al pie del amo. Esa es la palabra adoración en el Nuevo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento es más yuca, porque ahí es poner la cara en el suelo. No puede haber adoración, hermanos, sin quebrantamiento, es que no puede haber adoración que yo vengo, Señor, aquí te vengo a adorar, 5 almas me eché hoy, Señor. No, hombre, ¿cómo que Él es el que la salvó? Es venir tal como yo soy. ¿Qué tengo, hermano? Solamente el privilegio de que Él me hizo su hijo. Nada más, nada más. En los escenarios de la adoración, hermanos, es donde se han librado precisamente las principales. Es más, en Apocalipsis se resume todo eso, hermano. Porque mientras el anticristo va a ser de las suyas allá en la tierra, ¿qué se ve en el escenario del trono de Dios? ¿Ah? Pura adoración, exaltación, postración. Aún la gente de más alta calidad y niveles, como son los 4 ancianos, los 4 seres vivientes y todo lo demás. Es más, dice que hasta se tapan los ojos porque no pueden ver.
la persona y la gloria de Dios. ¿La oración es un arma de guerra? Claro, la oración es mi relación personal con Él. Pero esa oración, el apóstol Pablo le sabe poner algunas cuestiones como orar con fervor, ruego, clamor. Una cosa es que yo hable con el Señor, ni hablo, pero en mi mente, en mi corazón sí. Pero otra cosa es que pelear orando, hermanos. La confesión es un arma de guerra, claro, hermanos, de las más poderosas. Porque no podemos cargar con nuestro pecado. Ay, hermano, pero mire, cuando yo era católico yo me confesaba, pero ahora, pues por eso está tan mal. ¿Por qué no confiesa sus pecados? La confesión hace que la sangre de Cristo sea tan eficaz que ahorita Él me perdona y me limpia, dice, de toda maldad. Oiga, ponernos de acuerdo, hermanos. Dice el Señor, y otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquiera cosa que pidierais, os será hecho. Si nos ponemos de acuerdo, el diablo se ríe donde no hay acuerdo. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Pero lo interesante de esa palabra, ponerse de acuerdo en Mateo, hermanos, es la palabra que viene de sinfoneo. De donde viene sinfonía, pues. Donde en una sinfónica hay una infinidad de instrumentos, todos suenan a la vez, pero todos producen una melodía. Pero no, en la iglesia cada quien ora a su modo, pide lo que quiere, no hay acuerdo, no hay un mismo sentir. La unidad es una de las armas más poderosas, hermanos, que tenemos. El pueblo unido jamás será. Y hasta ellos nos cantan esta canción. La sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. ¿El nombre de Jesús, hermanos, es arma? Claro que sí, hermanos. Yo varias veces les he dicho a algunas personas endemoniadas, ni he alzado la voz, solo me voy al oído de ellas. Deja de bayuncadas. Aquí no hay exhibicionismo. En el nombre de Jesús te vas. ¡Chao! Ahí murió. Nombre de Jesús. Hay que saber también hacer, porque aquella vez vino aquel. ¿Quién es el mago? ¿O quién es el que vino? ¿Verdad? El tiro le salió por la culata, porque no es religiosamente, hermano. No es porque me lo enseñaron en una capacitación. ¿Cuántas armas más hay? Dígame usted. Otra arma. La sangre de Cristo, ya la mencioné. Dice Apocalipsis que por estos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Está hablando de Satanás. Pero ahí menciona otra arma. Por medio de la palabra que sale de la boca de ellos. La palabra que sale de mi boca. Un arma. El problema es que de nuestra boca solo sale, no sé qué sale, hermano. Palabras que no edifican, que no construyen, palabras que hieren, palabras que atacan. De esto creo que hablamos una vez sobre el poder de la palabra aquí. La palabra. Pero la otra es la palabra de Dios. Miren,
Es bien interesante porque yo me recuerdo desde chiquito que a mí me enseñaron que la Biblia es la espada, es mi espada. Perdonen, hermanos, no es su espada. Por lo menos en mi Biblia dice que es la espada del Espíritu. ¿Cuál es el problema? Que resulta que el Espíritu Santo quiere usar la palabra que hay en mi vida y no hay palabra porque ni la leo, ni la medito, ni la estudio. Bueno, que el estudio para predicar sí, pero no se trata de eso. Por eso dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, para que el Espíritu pueda echar mano de la espada de Él en nuestra vida, o pueda hacer uso de la vida de otro que me ministra con la palabra. En la consejería, por ejemplo, no puedo darme el lujo solamente de agarrar todos los cursos que yo recibí de consejería bíblica, consejería cristiana y todo lo demás. No, es la palabra, hermanos. La palabra, la que trae liberación, trae luz. Mis palabras son espíritu y son, ¿qué dijo? Vida. ¿Qué otra arma hay? Nuestro testimonio. Nuestro testimonio, hermanos. Una vez dijimos en uno de los seminarios que la palabra que aparece como testigo, testimonio o testificar es la misma en el griego. Que en realidad en el griego es tener las evidencias, las pruebas, porque es un término, cuando habla de testigo o de dar testimonio es un término del derecho. ¿Alguien de ustedes es abogado aquí? Tiene que ver con eso, donde el testimonio es lo que cuenta. Cuidadito con dar mal testimonio. Dentro de la ley del Salvador ya no se diga porque uno de los mandamientos es eso. Cuidadito, hermano. O sea, es dar, como dice aquel canto, la prueba yo te doy, Él me ha salvado a mí. Lo que pasa es que ahora los cristianos no tienen nada de prueba. Solo el día domingo cuando salen con la Biblia, donde todo el mundo se extraña, y ese es evangélico, todos los vecinos. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué otra arma? La alabanza, ya la mencionamos. Lástima que no tengo $10 aquí, hermano. La obediencia es el principal arma, la más poderosa. No hay otra como ella, hermano. No hay otra. No hay otra. Yo estaba pensando también en el gozo. ¿Sí? ¿Saben ustedes qué es un arma? El gozo del Señor es, ¿qué dice la Biblia? Mi fuerza. Pero ¿cómo ando en el día? Hasta con tics. Hola, hermanos, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Hola, hermano. Los servidores en la iglesia, ¿cómo reciben a los hermanos? Por eso ya no quieren llegar, hermano. Como que a la fuerza los pusieron ahí. Nosotros en mi casa, cada vez que sale esta cuestión nos reímos, porque una vez una hermana la pusimos a dirigir ahí, en la iglesia, y dice, hermanos, con ese gozo que nos caracteriza, alabemos al Señor. Y mi esposa, mis hijos y yo nos quedamos viendo. El corazón alegre hermosea el rostro, hermanos.
Mire qué cosas que hay gente que pelea por la seguridad de su salvación, pero ha perdido el gozo de su salvación, hermano. Y eso fue lo primero, oiga, lo primero que David cuando pecó, hermano, es lo primero que le pidió al Señor: devuélveme el gozo de la salvación, hermano. Porque cuando no hay gozo de la salvación, hermanos, hay amargura. El pecado, como es el pasado, como que nos está reclamando algo, o algo que tenemos con la gente. Quiero llevarlas a un arma, a otra arma. Solo que quiero ver la hora. Que hoy no vino el pastor. Alguien que me haga la seña cuando sea 5 para las 10, por favor. Que el que siempre me ayudaba en esto es el hermano Rubén, de Apóstoles y Profetas del Sustituto. Hoy no vino porque tiene reunión de comité directivo. El otro es el hermano Willy Linares, pero hoy no vino, está en clases en el Instituto Bíblico del Príncipe de Paz. Pero quiero llevarles a un arma que es de las más poderosas que en la Biblia lo dice. Salmo 20, por favor. Mira lo que dice: Jehová te oiga. ¿A dónde? Mire, esta palabra es en el día del conflicto, en el hebreo, de la confrontación, de la guerra. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te ayuda, te envía ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Pero ¿qué dice el versículo 3? En el día del conflicto, ¿qué sucede con aquellos ofrendadores, diezmadores, aquellos que saben sembrar? ¿Ah? Pues, hermano, que tanto hablan de ofrendas y de diezmos, por eso ya no me gusta venir a esta iglesia. Por eso está como está. En el tiempo de la guerra es cuando a Dios no se le olvida lo que dimos. Y oiga, cuando dice aquí, y acepte tu holocausto, es aquel momento cuando dimos lo que no teníamos, cuando dimos con sacrificio. Porque los holocaustos son eso, ¿verdad? Aquella cuestión que esto es lo único, esto es para regresar en el bus, de regreso. Esto es lo que iba a ocupar, pero lo dimos. Nos dolió, sí, es que los holocaustos le dolían al buey, hermano. Yo no sé si usted ha degollado cuches. A mí me pusieron una vez para cipote, hermano. Yo nunca había escuchado cómo gritan esos cuches cuando están boca abajo, agarrados de las patas y el sangrerillo está cayendo. ¿Los ha visto, hermano Tonel? ¿Verdad que sí? Y la cosa que me tocó pelar el cuche con mi hermana. Rasparlo, pelarlo, quitarle los pelos. Después bien feliz comiendo pellejo tostado. Ahí no me acordaba de los gritos. Hermanos, hay que revelar esto. Si algo yo admiro de mi esposita, la bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero darles una petición, hermanos. Oren por ella, Nelly de Castro. Estamos orando por un milagro para su jubilación, hermanos. Le hacen falta 1 año y medio. Pero estamos orando porque ya la semana pasada anduvimos dando 2 veces dimos el seminario Volviéndonos a Enamorar. 40 pastores y sus esposas. Y la otra en otro ministerio. Ya no aguanta. Y estamos orando, Señor, a un milagro. Ella trabaja en el Seguro Social.
Un milagro, Señor. Pero qué cosas, hermano. Mi esposa es una mujer que yo me quito el sombrero y me humillo delante de ella, hermano. Para dar, para sembrar en ministerios o en personas, da de lo que no tenemos. Da de nuestra comida que la estamos ahí, sí que esté para la semana. Y lo maravilloso que vemos es que Dios no se queda con nada. Cualquier esposo diría, para la gran puchica, mano, le dices todo lo del bus de la semana. ¿Y de dónde ahora nosotros? Cualquiera diría eso. Pero no, yo me quedo con la boca callada porque Dios la respalda a ella. Yo solo le digo, Señor, tengo que aprender a hacer eso. Tengo que aprender a hacer eso. Mire lo tremendo, hermanos, en el día del conflicto. No solo Dios oye hace memoria de nuestras ofrendas y acepta nuestros holocaustos, sino que en el día de conflicto, versículo 4, Él da conforme al deseo de tu corazón. Y no solo eso, sino también dice, cumple todos, en realidad, proyectos, planes. Pero termina diciendo en el versículo 5, conceda a Jehová, que dice, algunas de tus peticiones. No dice así, ¿verdad? Todas tus peticiones. Armas. No son pocas, hermano. Estamos, hermanos, bien apertrechados, hermanos. Si nosotros, ¿ha visto cómo van los soldados a la guerra? Con una mochila, que no sé qué llevan en realidad. Bueno, llevan chocolate, llevan tamales, todo eso, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Pero van con granadas, van con varios cargadores, van con balas sueltas en otra bolsa y va con... ¿Ah, sí? Es lo que bueno, aquí son soldados expertos, ¿verdad? Imagínense. Y nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a la pelea? Y en el primer petuntazo del diablo, vamos a las iglesias, hermano, el día domingo, hermanos, a la fuerza, ya vamos todos derrotados. Mire, dice el versículo 8 que eran diestros con escudo y pavés. Diestros. Es que, hermanos, la habilidad no viene de que yo, hermano, ya recibí 4 cursos de homilética y que la ilustración y todo. Yo siempre digo, si mis hermanos maestros, doctores en teología del CETECA supieran que ni uso bosquejo, me colgarían los ingratos. Hasta el día de hoy no sé cómo introducir y recibí 4 materias de homilética, hermano. No sé cómo introducir, cómo hacer ilustraciones que hagan reír, captar la atención. Pero que me perdonen todos, hermano. No sé. Se me olvidó todo. Todo lo que recibí en el seminario se me olvidó. Y eso es que salí con altos honores, ¿eh? En el 70. Porque la destreza, la habilidad viene de Dios, hermano. Ahora no le estoy diciendo que no usen el bosquejo y todo lo demás, hermano. No. Claro que de vez en cuando se usa. Pero para esto yo ya me metí en la palabra. Ya aquí mismo hago punto 1. Mire, de lo que le estoy hablando. Ahí está todo subrayado de rojo, verde, azul, negro, puntitos, chequecitos, asteriscos,
un par de notitas por aquí. Claro, ¿cómo que no me voy a meter en el corazón de Dios? Pero no soy yo. La destreza viene de Dios, hermanos. A veces no sé ni qué decir, hermanos, y termino diciendo algo que Dios tiene para el pueblo. Por eso debe de haber debemos estar conectados con Dios. Así se llama nuestro ministerio, con mi esposa. Estamos dando origen a un ministerio, hermanos, pastoral también. Conectados con Dios. Va a decir la página web, porque hasta página web nos están regalando. Fíjate, así. Yo te iba a pedir a vos que me la hicieras. Este hombre es experto. Ministerios conectados con Dios. Y la iglesia se llama Ministerios Presencia de Dios. Y ayer me vino una palabra y se la puse a mi esposa, que tiene que ver con la presencia de Dios. Mira, aquí me escribió mi esposa, a ver, ya voy a ver qué dice. Le puse una imagen y la cosa me sorprendió mi esposita. Loquilla linda, no, esto no es. ¿Dónde está? Es que tengo que decírselos, hermano. Aquí está. Cuando cuidas la presencia de Dios, es imposible no ser prosperado. Esto apareció en una predicación del pastor John Paul Sefeir en Casa de Dios, Colombia. Cuando cuidas la presencia de Dios es imposible. Y ella me contestó, sí, muy bueno. Recuerdo a Cash cuando vino a los líderes en el hotel, una vez que vino aquí, dijo que la prosperidad la lograba a precio de la santidad. Y me impactó. Tanto que yo le dije, bueno, le di gracias por recordarme esa palabra. Cinco minutos más. Gracias, hermano. Termino estos 5 minutos con esto, hermano. Versículo 8. Diestros con escudo y pavés, pero ¿qué viene? Sus rostros eran como ¿qué? Como rostros de leones. Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Sus rostros. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de carácter. No de momentos emotivos. Pero pasó la emoción y aquí con la Gran Depresión, ¿verdad? Pasó el evento, pasó el congreso. Que debemos ver, hermanos, cómo podemos hacer para el evento del 2 de noviembre. Que va a venir Claudio Freyson en la feria. Hermanos, mire, cuando se habla de rostros, es cuando sacamos en realidad lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y hablé de la valentía. Nadie nace valiente, sino que es la formación del Espíritu Santo, hermanos, en el fragor de la vida que va definiendo el rostro. Convicciones, fundamentos, el vivir por los absolutos de la palabra de Dios, que no tenemos doble cara, doble moral. Esto era, hermanos, mire qué cosas, porque vamos a terminar ahorita, si me adelanto 5 minutos, no importa. Mire lo que dice.
14 dice: estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad, el menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor 1000. Pero el 15 dice: estos pasaron el Jordán en el mes primero. La característica de ese mes es lo que sucede ahí, cuando se había desbordado por todas sus riberas. Era imposible pasar el Jordán. Ay, hermano, no tenemos pisto, así que no lo vamos a hacer. Bueno, que Dios nos bendiga. Ay, hermanos, está lloviendo, así que no vamos a salir a evangelizar. Ay, hermanos, que Dios tenga misericordia de los perdidos. Que tenemos un proyecto, ay, hermano, fíjese que hoy no podemos celebrar el aniversario, hoy no podemos orar, hoy no podemos hacer vigilia, hoy no podemos, hermanos, hoy no podemos vivir la vida cristiana porque estamos en un mundo tan yuca, tan difícil, hermanos, hay que ver a Dios qué hace con nosotros. Cualquier cosa, un gatito que nos haga miau y salimos corriendo. Y aquí dice que cuando se había desbordado por todas sus riberas, ¿qué sucedió con esas? E hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente, porque era gente de carácter. Isaías lo pone de otra manera, en Isaías 50, rostros de pedernal. ¿Cuál es la característica del pedernal, hermanos? Que se le está golpeando y no se desgasta. Pero los hermanitos, ay, yo ya no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque en el trabajo y en la universidad, un bayunco me dijo, aleluya, evangelicucho. Si se trata de poner la cara, hermano, porque estoy honrando a Dios. ¿Por qué no pagar un precio si Él derramó su sangre por mí? ¿Ah? Y al cabo, Él es el que me sostiene, es el que levanta mi cabeza. No seré avergonzado. Es urgente recobrar nuestra identidad y nuestro carácter como ejército de Dios, hermanos. Aquí no vale experiencia, hermanos. Aquí no vale licenciatura en teología. Aquí no vale éxitos del pasado, hermanos. Aquí es darnos cuenta, en realidad, quiénes somos delante de nuestro Dios. Somos sus hijos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Wow! Padre, esa gratitud es eterna, ¿verdad, hermanos? Ser hijos del único Dios, de mi Padre, de mi Papá, que me ama, me conoce, me entiende, me consuela, me saca adelante. Sí, me da duro, fuerte. Lo que duele, hermano, lo que Dios permite. Mire, yo estoy sorprendido, hermano. Este Job cada vez me está dando. Porque a veces uno cree que fue el diablo quien tomó la iniciativa en despedazar a Job. Y no fue el diablo. Fue Dios quien llamó al diablo y le dice: ¿has visto aquel que es el campeón? Ese es mi hijo. Pero lo que me impresiona es cómo termina diciendo, ya en el capítulo 42, y dice que le consolaron de todo aquel mal, oiga esto, que Jehová había traído sobre él.
¿Cómo ven eso, hermano? ¿Fue el diablo o fue Dios? ¿Fue el diablo o fue Dios? Bonito es echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Por el adulterio, porque él robó, porque se echó los tragos y todo. Es que el diablo me tentó. No estoy diciendo tampoco que Dios. Pero aquí la cuestión es esta, hermano. Todos estamos en un proceso. Sin lugar a dudas, como dice en el primer versículo de Job, Job era recto, íntegro, caminaba con Dios, amaba a Dios y todo lo demás. ¿Y por qué Dios tiene que venir y traer una tan espantosa destrucción para la vida de un hombre temeroso de Dios, amante de Dios? Era el pastor de la ciudad. Él aconsejaba, se ponía en la puerta de la ciudad para ministrar. ¿Cómo es posible que le pueda venir algo tan terrible, hermano? Tan terrible. Y cuando yo estaba leyendo los últimos capítulos de Job hace poco, porque me vi en el mismo proceso de Job, en donde Dios viene y ataca en realidad el verdadero problema de la vida de este joven. Era su orgullo espiritual. Un siervo de Dios. Era multimillonario, sí, era multimillonario. Pero, mire, lo abajó. Para que Job se diera cuenta que de oídas, miren, ser teólogo o saber de teología es de oídas, hermano. La teología, hermano. Al fin y al cabo, la teología no es de Dios. Dios mío, si supieran mis doctores, sino que es la reflexión de la mente de alguien que es cristiano y que estudia para eso. Pero eso no es la revelación, no es la última palabra. Job era un teólogo y de oídas lo había oído a Dios. Diferente es cuando ahora mis ojos encuentro personal con Él. Y cuando nosotros estamos delante de Dios, oiga, es ahí donde realmente somos lo que somos, hermano. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y es cuando de ahí Dios nos levanta, sin nada de nosotros mismos. Miremos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, por los escenarios y el ministerio que vienen para cada uno de nosotros. Entendemos que no podemos jugar contigo, no podemos jugar al ministerio. Reconocemos la adversidad, la lucha, la confrontación. Reconocemos a nuestro enemigo. Pero al venir a ti, Señor, reconocemos que solo tú eres Dios, que eres varón de guerra, que no has perdido ni una batalla, pero que es urgente que recobremos nuestra identidad como hijos de Dios, pero también como soldados de Jesucristo. Sí, Señor, he sido desobediente, rebelde, débil. He pretendido ser y hacer tantas cosas, pero delante de ti, Señor, no vale nada. Solamente la sangre del Cordero, que ha sido eficaz en mi vida. Solamente cuando el Espíritu Santo toma mi vida, me llena, me sostiene. Y cuando yo tengo esa mentalidad, Señor, ante la vida, ante diferentes escenarios,
de que soy un hijo tuyo, pero también soy un guerrero, un intercesor, un valiente, porque tú me das la valentía, porque tengo el respaldo tuyo. Pero qué importante, Señor. No mencionamos la santidad como un arma de guerra, pero juntamente con la obediencia y la santidad son las armas más poderosas que tenemos los hijos de Dios. Señor, el destino está definido, y el destino es que todos tus hijos, aquí y yo, llegaremos al final habiendo peleado la buena batalla. Está escrito, Señor. Llegaremos en victoria. Llegaremos ofreciéndote a ti todos nuestros triunfos, nuestros éxitos. Nuestras coronas te las entregamos a ti, Señor. Por eso a esta hora te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levantémonos, hermanos, por favor. Vamos a tomar el refrigerio. Mire, siente